Que Dios les bendiga, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 13. Mateo en el capítulo 13, por favor. Les voy a invitar a que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Perdón, vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Disculpen, hermanos, Lucas capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 15. Lucas capítulo 8 desde el versículo 4 hasta el versículo 15. ¿Sí me escuchan, hermanos? Yo siento como que no me escuchan. Lucas 8 del 4 al 15 leemos de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos reunimos en el versículo 15. Dice así la palabra de Dios: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y él le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, necesitados de ti, Señor. Mis hermanos y yo no necesitamos palabras de hombres, sino necesitamos palabras que vengan de usted, que su Santo Espíritu trabaje, Señor, en nuestros corazones en esta tarde. Bendice tu palabra, ayúdanos a que pueda ser una realidad y de edificación, Señor, a nuestras vidas. Señor, yo reconozco, no soy digno de pararme delante de tu pueblo, Señor, pero ayúdanos en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos, gracias. La parábola del sembrador, yo creo, todos hemos escuchado la parábola del sembrador. Algunos la conocemos de memoria, otros ya han tenido el privilegio de estudiar esta parábola, pero Dios puso en mi corazón hablar acerca de este pasaje en esta tarde, y obedeciendo también al llamado o a la invitación de predicar sobre un tema diverso, sobre una parábola tal vez. Creo que es un buen tema para estudiar en esta tarde, la parábola del sembrador. La palabra de Dios nos habla y nos da muchos datos acerca de esta parábola. Y antes de empezar a tratar lo que en sí es la parábola, quiero explicarles un poco de lo que significa la palabra parábola. Esta
palabra significa poner una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Jesús usó durante su predicación en la tierra muchas parábolas. Y era algo que también los rabinos usaban para enseñar. Entonces los judíos y el pueblo estaban familiarizados con este tipo de historias, con este tipo de enseñanzas. Entonces no era algo nuevo, no era algo innovador, sino estaban acostumbrados a escuchar parábolas en las sinagogas y estaban acostumbrados a escuchar enseñanzas por parábolas de parte de los rabinos y de los maestros de la ley. Y siendo Jesús un maestro, enseñaba también muchas parábolas y comparaba las verdades espirituales con la vida cotidiana. Y encontramos a lo largo del Nuevo Testamento muchas parábolas. Y la parábola del sembrador es una de ellas, pero qué gran verdad, qué gran enseñanza podemos encontrar aquí. Primeramente vemos acerca del sembrador, el versículo 5, mire lo que dice ahí: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Primero hacemos énfasis, no es el tema principal el sembrador en esta tarde, pero primero hacemos énfasis en el sembrador. Era alguien dedicado a su trabajo, era alguien que estaba acostumbrado a salir a sembrar. No era alguien que se le ocurrió en esa mañana, el día de hoy voy a ser un sembrador. Yo creo que tenía experiencia de muchos años el sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, es decir, el sembrador salió a realizar su labor, salió a sembrar su semilla. Este sembrador representa obviamente a Cristo. Ese sembrador era o es el sembrador perfecto. Y su trabajo es impecable, no porque la semilla haya caído en el camino, otra en las piedras y otra en los espinos, signifique que el sembrador era un mal sembrador, sino que el sembrador era un sembrador perfecto, un sembrador experimentado, un sembrador que era trabajador y su trabajo era sembrar, y este sembrador era fiel a su trabajo. La palabra de Dios dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y aquí encontramos la segunda cosa a estudiar en esta tarde. No es el tema tampoco hablar de esto, pero tengo que tomar el tema del sembrador y tengo que tomar el tema también de la semilla. El sembrador, al ser un sembrador experimentado, alguien con mucha experiencia para sembrar su semilla, era una semilla buena, era una semilla perfecta. Tenía las características que una buena semilla debía tener. Probablemente esta semilla garantizaba el fruto. Era una buena semilla. Y fue una semilla que fue sembrada. Entonces hablamos del sembrador. Este representa a Cristo y la semilla representa su palabra. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús predicaba, Jesús sembraba la semilla, el evangelio del reino. Era fiel a su trabajo, era buena semilla y era semilla sembrada. Jesús empieza entonces a hablar acerca de 4 tipos de terrenos diferentes, y esto representa el corazón
de las personas. Y dejamos, hermanos, entrever, o la palabra de Dios nos deja entrever que no todos los que escuchan o reciben la semilla van a germinar o van a llevar frutos. No porque Dios no quiera, sino porque hay una respuesta propia de cada corazón. Hay una respuesta propia, hay un rechazo o hay una aceptación propia de cada corazón. Yo en este momento estoy predicando y probablemente usted está pensando en cualquier otra cosa menos en la semilla que está siendo sembrada. No es que sea una mala semilla, no es que sea un mal sembrador, sino que el terreno muchas veces no está listo, no está preparado para recibir la semilla. El sembrador salió a sembrar. Y al ser un sembrador experimentado, este sembrador sabía preparar la tierra. Este sembrador sabía dónde tenía que sembrar para que esa semilla diera fruto. Pero el problema no radica en el sembrador, el problema no radica en la semilla. El problema radica en la respuesta de cada terreno, en la respuesta de cada corazón. La palabra de Dios dice que se juntó una gran multitud. Ahí en el versículo 4 dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. No nos dice el momento exacto ni el lugar donde se llevó a cabo la enseñanza de Jesús con esta parábola, pero lo que sí nos dice es que una vez más una gran multitud de personas estaban presentes escuchando la palabra o estaban escuchando la semilla del sembrador. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 5 y el versículo 24, si son tan amables hermanos de acompañarme, pero no pierdan Lucas, Juan capítulo 5 y el versículo 24, Juan 5, 24. La palabra de Dios dice acerca de los que oyen, mire lo que dice ahí, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como les comento, hermanos, no sabemos el momento en el que Jesús enseñó parábola, no conocemos el lugar, pero la palabra de Dios sí nos dice que mucha gente, una gran multitud, estaban presentes para escuchar la semilla del sembrador. Tal vez ellos, cada uno de ellos, tenía sus propias motivaciones para seguir a Jesús. Algunos seguramente lo seguían por los milagros que él hacía o porque buscaban sanidad, otros por la provisión material, otros porque tenían intenciones políticas. O no faltaba el curioso que andaba por ahí nada más husmeando, nada más de chismoso. Lo que la palabra de Dios nos dice es que era una gran multitud. Y vamos a regresar ahí a Lucas, por favor. Lucas capítulo 8. La palabra de Dios dice en el versículo 4 que se juntó una gran multitud y luego dice, y los que de cada ciudad venían a él. Dijo por parábola. Es decir, una gran multitud, no solamente locales, sino también de las ciudades vecinas, venían a donde sabían que iba a estar Jesús. Se corría mucho la voz en ese tiempo en Facebook para crear un evento y darle me gusta y darle me interesa y estar presentes en el evento. Amén. El
la noticia se esparcía de una manera diferente a la que se esparce el día de hoy. No había radio, no había televisión donde montar un anuncio para que vinieran todos los de las ciudades vecinas a ver a Jesús, sino que la multitud, los mensajeros, llevaban el mensaje y llevaban el chisme de dónde iba a estar Jesús presente. Como les digo, se juntaba una gran multitud, cada uno tal vez tenía sus propios intereses, venían a ver al maestro, venían a ver al sembrador y a escuchar su semilla. La palabra de Dios nos dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, versículo 5, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Jesús utilizó, hermanos, este ejemplo que era muy común para la sociedad agrícola en aquel tiempo. Probablemente pudo haberlo tomado en ese momento de tal modo que quienes estaban allí no solo escucharan, sino que también vieran el ejemplo. El método que los sembradores usaban era el de la difusión. Implicaba que el labrador caminaba de arriba para abajo en el campo arando, especialmente con la semilla en la mano. Las parcelas solían ser alargadas y estaban separadas por senderos o por caminos por donde se podía pasar. Es decir, el sembrador no iba por el surco sembrando la semilla, sino iba sobre el camino aventando la semilla a los surcos o a la tierra arada o a donde se pretendía que naciera el fruto. ¿Se lo puede usted imaginar, queridos hermanos? La parcela alargada y sobre la misma parcela había caminos donde caminaba la gente. No solamente el sembrador, sino también los que cosechaban. Pero no estamos hablando de la cosecha, estamos hablando de la siembra. Es por eso que la palabra de Dios habla acerca de los que cayeron junto al camino. Es decir, el camino que estaba en la donde caminaba el sembrador y los que cosechaban. Pero la palabra de Dios habla acerca de esta tierra, la del camino. Dice que fue hollada, es decir, fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Por el flujo de gente o por el tráfico de gente que había ahí, se iba endureciendo la tierra cada vez más. Era muy difícil que algo naciera ahí en una tierra dura. Me suena como el corazón de los cristianos hoy en día, con corazones duros, con corazones de tierra dura, donde la semilla perfecta, la semilla de buena calidad del sembrador no puede germinar. Está la tierra dura, no hay germinación, no hay humedad. Y la semilla cae junto al camino y es pisoteada, y las aves del cielo la comen. Y este es el primer tipo de terreno que Jesús enseña. Es el primer tipo de corazón para recibir la palabra. En el versículo 12, la palabra misma de Dios nos da una explicación de los que cayeron junto al camino, de la semilla que cayó junto al camino. Mire lo que dice ahí, versículo 2. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo
y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El problema, queridos hermanos, de que esa semilla no diera fruto, no era problema del sembrador, no era problema de la semilla, era problema del terreno. Como bien dijimos, la semilla representa la palabra de Dios y esas verdades que escuchamos cada semana y que van directo al corazón, que van directo al terreno del corazón, pero nuestro corazón se ha endurecido. El tráfico de personas en nuestro corazón han endurecido la tierra. No es problema del sembrador, no es problema de la semilla, es el problema del corazón, es el problema del terreno que ha sido endurecido, ha sido el problema del terreno que se ha afectado por circunstancias de la vida. La palabra de Dios dice que oyen y reciben la palabra, pero viene Satanás, viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y cuántas veces hemos visto ejemplos que cuando vamos a evangelizar están allí muy receptivos, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, incluso hacen una oración, incluso oran ahí mismo, arrepentidos por sus pecados, pero viene Satanás y roba la semilla. Pero no solamente hablamos de los inconversos, hablamos también de los cristianos. ¿Por qué es que tenemos tanta apatía el día de hoy para la iglesia? ¿Por qué es que tenemos tanta apatía el día de hoy para las doctrinas bíblicas, para los fundamentos bíblicos, para lo que la palabra de Dios enseña? Es porque nuestro corazón se ha endurecido. Nuestra tierra se ha compactado tanto que se ha endurecido y la semilla ya no entra. Como les digo, no es problema del sembrador, no es problema de la semilla, es el problema del corazón, es el problema de la tierra, es el problema del terreno. Pero cada uno de nosotros somos responsables de cómo está nuestro terreno. Cada uno de nosotros es responsable de cómo está nuestro terreno. Tal vez el corazón se endurece por los problemas. Tal vez el corazón se endurece por las tribulaciones de la vida. Tal vez el corazón o la tierra se endurece por las aflicciones del tiempo presente. Y el domingo les hablaba acerca de las tribulaciones, que era necesario que fuéramos atribulados, que era necesario que creciéramos por medio de tribulación, y vemos lo que produce la tribulación en nuestra vida. Pero la tierra se endurece a consecuencia de los problemas de la vida, por cómo tomamos los problemas de la vida, por cómo interpretamos los problemas de la vida, cómo los hacemos nuestros los problemas de la vida. Muchos de ustedes saben cuál es la situación que estoy viviendo en mi trabajo. Estoy a la pura orillita de que ya nada más me den una patadita y ya me caiga el precipicio de que me quede sin trabajo. Y así estamos, no nada más yo, no es que sea un trabajador, sino problemas de socios vinieron a toda la empresa. Una compañera me dijo, ¿cómo es que estás tan tranquilo? ¿Cómo es que no te preocupas? Pero es que sí estoy preocupado, no sé qué voy a hacer, pero estoy confiando en Dios. Estoy confiando en Dios porque yo sé que Dios controla todo. Su voluntad está sobre los hijos de la tierra.
sobre sus hijos, y el Salmo dice que sus ojos iba a poner sobre sus siervos, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy confiado. ¿Cómo me voy a preocupar si yo sé que Dios tiene el control? Muchos endurecen su corazón por los problemas de la vida, otros por las situaciones económicas, otros por descalabros o desilusiones amorosas. Muchos caen hasta la depresión por una desilusión amorosa. Y el corazón se endurece por la indiferencia a la verdad de la palabra de Dios. Es decir, están aquí, oyen, reciben la palabra, pero luego viene Satanás y roba esa semilla y no puede germinar. No puede germinar. Están aquí, pero no está. Su cuerpo está aquí, pero su mente anda vagando, pensando en los frijoles. Por cierto, ¿sí apagaron los frijoles? ¿Sí desconectaron su plancha? ¿Sí o no? Vamos a abrir un break, si le parece, pastor. Vamos a abrir un break para pensar todos en si desconectamos la plancha y apagamos los frijoles. Cerramos el break y después continuamos, amén. Para pensar allá y luego regresar la mente acá. Muchos son indiferentes a la palabra de Dios. Su corazón está tan duro como aquel camino donde tanta gente pasó por encima. De ninguna manera el Señor está expuesto a aquellas personas que están en esta condición, como si la acción únicamente fuera por Satanás o si Satanás tuviera la culpa. Pero al tener un corazón endurecido, este tipo de terreno está cooperando directamente con Satanás, cuyo propósito es frenar la obra de Dios. ¿Sí me escuchó lo que dije? Los que tienen un corazón endurecido participan o colaboran con Satanás para que la palabra de Dios no sea difundida, para que la obra de Dios sea parada. Mire lo que dice el capítulo 8 y el versículo 6 de Lucas. Lucas 8, 6. Ya vimos el primer terreno, los de el camino o los de junto al camino. Y vimos por qué era endurecido el camino, porque estaba endurecida la tierra, porque por ahí pasaba. Y cuáles son, vimos cuáles son las consecuencias de tener un corazón endurecido, o por qué endurece también el corazón. Las consecuencias es no puede llevar fruto. Y las consecuencias es no puede llevar fruto, pero las razones por las cuales el corazón se endurece, ya vimos, probablemente sean los problemas, las situaciones económicas, la indiferencia o desilusión. Podría ser. Hay varios factores que pueden llegar a endurecer el corazón. La amargura, por ejemplo, puede llegar a endurecer el corazón. Y no vamos a hablar hoy acerca de las raíces de amargura, pero la amargura puede llegar a afectar tanto el corazón de un cristiano para que deje de alcanzar la gracia de Dios. Un corazón duro probablemente ya está amargado. Mire lo que dice el capítulo 8 y el versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. A medida que iba sembrando la semilla, iban cayendo en los distintos tipos de terreno. Ya vemos los del y ahora los de la piedra.
No debemos pensar que Jesús está refiriendo a un terreno lleno de piedras o a un terreno empedrado, porque ya había preparado para preparar la tierra. Muchas veces, aún para sembrar, existía una base de piedra lo suficientemente profunda para impedir que las semillas pudieran echar raíces profundas, es decir, por encima de la tierra suelta, y parecía una buena tierra y la semilla cayó ahí. Entonces dice la Biblia que nace, pero no puede echar raíces porque hay piedras abajo. En consecuencia, al no existir las condiciones necesarias para el sano crecimiento de la semilla, el fruto terminaba secándose porque no tenía la suficiente profundidad, su raíz. Mire lo que dice ahí otra vez más, versículo 6. Otra parte cayó sobre la tierra, sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. No hay humedad en una piedra. No hay humedad en una piedra. Amén. Es por eso que valoramos muchísimo el milagro que sucedió con Moisés cuando Dios le dijo que le hablara a la piedra. Bueno, Moisés desobedeció, le pegó a la piedra, pero de la piedra brotó agua. No es que vamos a abrir las piedras con un río o con un marro y ver si hay agua dentro de las piedras. Eso va a pasar, no hay agua dentro de las piedras. Amén. ¿Sí están conmigo, hermanos? Al no existir las condiciones necesarias para el crecimiento de la semilla, terminaba secándose porque no tenía humedad. Mire lo que dice el versículo 13. Lucas 8:13. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Como algunos cristianos hoy en día también. Como algunos corazones hoy en día, queridos hermanos. Donde no hay profundidad, no hay buena profundidad en la tierra, hay endurecimiento, hay dudas en el corazón, hay cosas que arreglar con Dios y lo hemos ido aplazando y lo hemos ido aplazando una vez más y una vez más, y Satanás viene y nos engaña y dice, tú estás bien, no pasa nada, y la semilla tal vez entra y la recibe con gozo, pero no echa raíces, no puede echar profundidad de raíces porque queridos hermanos, porque no hay humedad, esta semilla se seca. Y es la situación de muchos cristianos hoy en día. Es el terreno de muchos cristianos hoy en día, en el cual reciben la palabra y decimos, sí, Señor, ya está bien, ya te voy a servir, yo no voy a alabar, yo no voy a faltar a la iglesia. Viene el momento de la prueba. Y como no hay profundidad, no hay raíz, se seca. Y es la razón por la cual hay demasiados hermanos hoy en día con muchos años en la iglesia, pero debiendo ser ya maestros, exigen leche, la leche espiritual. Piden leche, no les parece, no les gusta la dura predicación, hay eventos, no participan, hay cosas que hacer. Mira, apoyando en la iglesia, sino que su corazón se ha convertido en poca profundidad de tierra. Y al no existir las condiciones necesarias, se seca porque no hay humedad. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen,
por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Antes venía aquí a la iglesia una persona, ya ni me acuerdo cómo se llama, era un gordito mecánico, el que después andaba con los testigos de Jehová, ¿cómo se llama? Nicolás. Nicolás venía a la iglesia y traía a toda su familia, una familia más o menos grande, y todos sus hijos se sentaban aquí y se levantaban y cantaban los mismos himnos, escuchaban las mismas predicaciones que todos, pero recibían la palabra con gozo, pero no había profundidad. Después llegaron unos locos testigos a su casa y lo convencieron de todas las aberrantes doctrinas, pero perdónenme, de todas las aberrantes doctrinas que ellos enseñan. Y ahora ya andaba con su sombrero y su maletín y su trajecito por la calle publicando el Evangelio del Rey. Podríamos decir que nunca fue salvo, que nunca recibió la palabra, pero sí aparentaba una buena tierra, pero en el fondo había piedra. No pudo echar raíces porque no había humedad. No había aferrarse a la doctrina, no había la necesidad de aferrarse al fundamento bíblico, no había la necesidad de convivir con los hermanos, no había la necesidad de Dios. Había la necesidad de satisfacer su conciencia solamente. Y esa semilla se secó porque no tenía humedad. Mire lo que dice, tengo que ir más rápido porque ya me están viendo feo. Mire lo que dice el versículo 7. El versículo 7, ya vamos 2 terrenos, faltan 2 terrenos, amén. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Tengo todavía material para hablar de el terreno anterior, pero vamos a avanzar por razón del tiempo, queridos hermanos. Otra parte dice, cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Esta palabra espinos es un término que se utiliza en general para la categoría de espinas. Es la palabra o es la misma palabra acanta que se usó para describir la corona de espinas que pusieron en la cabeza de Jesús. Y la Biblia usa la misma palabra para la semilla que cae entre espinos. Y describe también la maleza espinosa que no sirve para nada en lo absoluto y que puede dañar las tierras que son cultivables. Es decir, puede llegar a robar nutrientes de la tierra para que la semilla no dé su fruto. Esa hierba o esa maleza puede llegar a afectar la buena semilla para que la buena semilla no germine y no dé fruto. Y también hay esta situación en el corazón de los cristianos hoy en día. Se han llenado de arbustos, se han llenado de maleza, se ha llenado el corazón de cosas vanas, se ha llenado el corazón de espinas. Y entonces la semilla no puede germinar. Y no es que el sembrador se haya equivocado, queridos hermanos, no es que el sembrador haya tenido la culpa una vez más, simplemente estaba arada y parecía una tierra buena, pero había también raíces de maleza, había raíces de espinas.
A simple vista parecía una tierra buena, pero tenía también semillas de malas hierbas que tenían la facultad de crecer al mismo tiempo que las buenas plantas. Y es obvio que no hay espacio suficiente en el terreno para albergar dos tipos de semillas. ¿Se acuerdan ustedes que de aquel padre de familia que salió a sembrar buena semilla, buen trigo, pero vino el enemigo y entonces sembró cizaña también con ella? Entonces los siervos de aquel hombre le dijeron, ¿qué no sembraste buena semilla? Sí, pero vino mi enemigo y sembró la cizaña. Entonces dijo, dejad crecer también la cizaña junto con el trigo. Pero la cizaña o la maleza o la mala hierba puede llegar a afectar los nutrientes que la buena semilla necesita, de la tierra. Mire lo que dice el versículo 14, que nos dice la explicación. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es peligroso los afanes de la vida. Es peligroso las riquezas en un corazón que no está dispuesto o en un corazón que no está listo para recibir riquezas o para tener riquezas. Dios no está en contra de que usted tenga riquezas, amén. No está en contra Dios no está en contra de que usted trabaje. La palabra de Dios dice que no proveer para su propia casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces Dios no está en contra de la riqueza, tampoco estoy predicando el evangelio de la prosperidad. Yo creo que Dios lo que quiere es la vida y tener una vida abundante y tener y ser cada vez más parecidos a Cristo hasta llegar a un varón perfecto. No estoy predicando el evangelio de la prosperidad. Simplemente hay corazones que no están listos, que no están preparados para tener riqueza, porque viene la riqueza y ahoga la buena semilla y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este terreno también oyó la palabra, también recibió la semilla, también fue tratado por el sembrador y en un principio lo aceptan, tal como los que pedregales, pero su destrucción es gradual porque el terreno contiene impurezas. Y aquí podemos ver y podemos hablar de pecados que tenemos en nuestro corazón, que tal vez tenemos y nadie sabe y que están ahí, pero son espinas que van creciendo junto con la semilla y pueden llegar a ahogar. Y la mayoría de las veces, o todas las veces, la espina gana. Tal vez podríamos tener cosas en nuestro corazón que aún no hemos soltado. Tal vez no hemos perdonado a alguien que deberíamos perdonar. Tal vez hemos guardado rencor en nuestro corazón. Tal vez hemos guardado amargura en nuestro corazón y las raíces de amargura han afectado el terreno, que la buena semilla no puede germinar. Tenemos corazones duros, endurecidos por el camino. Tenemos corazones que no tienen humedad y tenemos corazones que hay cosas que tienes que arreglar, que tenemos que arreglar. Tal vez necesitas pedir perdón. Tal vez necesitas perdonar. Tal vez si la persona que te dañó está en este mundo, tal vez ya
y aún mantienes el rencor en el corazón, déjeme decirle, usted solo se está afectando. Y muchas veces ese rencor y esa falta de perdón y esa amargura del corazón no deja que la buena semilla crezca. Una vez más, el sembrador no tiene la culpa. La semilla no es una semilla chafa, es una buena semilla de Dios. No es el sembrador, no es la semilla, es el terreno. Tal vez habrá alguien en esta tarde que diga, yo soy un terreno duro. Tal vez yo soy un terreno que no tiene profundidad. O tal vez alguien diga, yo soy un terreno contaminado. Y ahorita más adelante vamos a hacer una invitación, pero quiero que medite en esto. De corazón, ¿qué clase de terreno tiene usted? Esta clase de oyentes reciben el mensaje, sin embargo, no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera relación con Dios que los lleve a arrancar todas las cosas que les estorban para avanzar en la vida verdadera, en la vida de consagración y en la vida de santidad a Dios. Son aquellos que se congregan, cargan su Biblia bajo el brazo, se involucran en la iglesia, pero con el correr del tiempo terminan yéndose porque dentro de su corazón no hay espacio para la buena semilla. No estoy hablando de no estoy hablando de los que ya no están. Estoy tratando de prevenir a los que estamos aquí. Porque cuando alguien se va de la iglesia sufre. Porque la Biblia dice y la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque algunos son la mano derecha, otros son la mano izquierda, otros son el pie, otros son el cuello y otros la cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Tratando de prevenir. Por eso estamos tratando de impulsar un pensamiento en su corazón acerca del terreno, del terreno que usted tiene, de cómo recibe la semilla. No es culpa del sembrador, no es culpa de la semilla, es culpa del... Unos cayeron sobre el camino, otros sobre la piedra, otros entre espinos. Esta palabra ahogar o ahogado significa oprimir, sofocar, estrangular. Los termina por dejar por dejar sin respirar y cosas ajenas que terminan desplazando a Dios de la vida de un cristiano. Tenemos en la Biblia un caso de este ejemplo. Aquel joven rico que vino a Jesús preguntando qué debía hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dijo que debía cumplir los mandamientos y él dijo que todos los mandamientos los había cumplido a criterio de él mismo, pero Jesús sabía que su corazón estaba dividido. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y da de comer a los pobres. Eso harás para la vida eterna. Y dice la Biblia, este joven se entristeció porque era mucha su riqueza. Su riqueza no lo dejó respirar. Su riqueza oprimió, sofocó la vida y terminó desplazando a Dios de su vida. El valor y el peso de las cosas materiales pueden llegar a sofocar, pueden llegar a ahogar, a estrangular, oprimir la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Los afanes pueden llegar a ahogar la semilla. Las preocupaciones de la vida pueden llegar a ahogar la semilla. La ansiedad y el constante trabajar de la mente puede llegar a ahogar la semilla. No estoy diciendo que sea mal pensar, amén. No estoy diciendo que no pensemos. Al contrario, debemos pensar y debemos tomar con sabiduría y cantar con el entendimiento. La palabra de Dios nos dio un cerebro para que lo usara. Dios, perdón, nos dio un cerebro para que lo usáramos, amén. Pero a veces vienen situaciones a nuestras vidas que pensar y sobrepensar. Y ese sobrepienso puede llegar a quitarnos tanto el sueño y estar ahí, no poder conciliar el sueño. Y hay explicaciones científicas para la ansiedad y la depresión y todo esto, pero es simplemente no confiar en Dios. Es el afán de la vida. Y una persona con ansiedad, una persona con depresión necesita ayuda urgente. Porque la semilla no está siendo bien sembrada. Porque no hay una buena tierra en él. Y no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que sea un bicho raro. Al contrario, estoy diciendo que esas personas necesitan ayuda. Necesitan sanar su tierra. Necesitan quitar lo que hay ahí estorbando la semilla de la palabra de Dios para que la semilla pueda germinar y dar fruto. Muchas veces nos equivocamos tratando de arrancar un fruto de una tierra en donde no se puede. No nos estoy diciendo que sea una vez más del sembrador ni de la semilla. Es culpa del terreno. Y si usted está padeciendo ansiedad, si usted está padeciendo necesidad, si usted está padeciendo depresión, Dios nos puso un pastor en esta iglesia que le puede ayudar. Un pastor que ora por usted. Un pastor que se preocupa por usted. Y si usted no ha pedido ayuda es porque usted no quiere. Porque piensa que no es necesario. Pero déjeme decirle algo, es necesario porque esa depresión, esas cosas, esos afanes están estorbando la semilla, la buena semilla de Cristo, la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 8. Lucas 8:8. Ya son las 8:30. Ya tenemos que terminar. Sí. Le voy a hacer como el pastor Fernando, quien me regala 1.5 minutos y otro 1.5 minutos y ¿verdad? Perdón. Disculpe. Versículo 8, mire lo que dice. Y ya vamos a acabar, hermanos. Ténganme paciencia. ¿Ya quiere que acabemos o terminamos? Podemos terminar aquí si usted gusta. ¿Ya quiere que acabemos? Pero no, bien que somos para ver las series en Netflix y nos aventamos toda una temporada en un día, amén. Y cada capítulo son como de 40 minutos. Por ahí hay varias series en YouTube, pastor, y predicaciones mías para que también las vean, amén. Versículo 8. Lucas 8:8. Dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Este es el último tipo de terreno del que Jesús habló. Mire lo que dice el versículo 15. Lucas 8:15 dice así la palabra de Dios, mas el que cayó en buena tierra
Estos son son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta era una tierra sin ninguna clase de inconvenientes. Era una tierra suave, era una tierra profunda y libre de contaminación. Era una tierra lista para producir fruto abundante. Y ese es el corazón que recibe la semilla de la palabra de Dios, que es la que produce los frutos. Es el individuo que recibe la palabra de Dios con un corazón dispuesto y que da evidencia de una verdadera salvación. Al igual que las personas de terreno, también oye. Pero a diferencia de otros, lo hace con atención. Son aquellos que escuchan sin prejuicios. Son aquellos que están dispuestos a ser enseñados. Y eso es muy importante, hermano. Si usted viene y se sienta en la silla y señala con su dedo, dice, ¿qué me va a enseñar ese mocoso a mí? ¿Qué me va a enseñar el pastor? ¿Qué me va a enseñar el hermano? Déjeme decirle, usted tiene un problema. Usted tiene un problema de terreno. Muy difícilmente su terreno va a producir fruto. Su corazón va a producir fruto. Pero los de la buena tierra son los que reciben la palabra con atención. Escuchan sin prejuicios y están dispuestos a ser enseñados. Son aquellos que retienen, es decir, se agarran a la palabra oída para dejarse moldear por ella en sus vidas, porque tienen un corazón presto para ser enseñados y para obedecer. A diferencia de los otros ejemplos, este es de aquello que la palabra produce verdadero fruto, porque perseveran. Muchos no retienen, no se no agarran, no abrazan la doctrina enseñada, no abrazan la palabra oída, no abrazan la palabra de Dios, no se dejan moldear. Pero su corazón está árido. No hay buena tierra ahí. No se aferra. No defiende. No se dejan quitar la semilla. Sin duda, queridos hermanos, al ser una parcela y al estar tal vez los 4 terrenos juntos, o los 4 tipos de terreno juntos, probablemente también las aves se pasearon por la buena tierra. Probablemente las aves también se pasearon por la buena tierra. Pero la buena tierra tuvo la capacidad de absorber la semilla y de aferrarse a ella y de perseverar en ella. Tal vez suena loco, ¿verdad? Como la tierra, si lo tratamos de interpretar literalmente, como la tierra se va a aferrar a la semilla, pero referimos al corazón. Cada uno de nosotros tenemos la facultad de retener o de desechar lo que... Y un corazón bueno, una tierra buena, retiene y persevera en la buena semilla, en la sana doctrina. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quien retiene la palabra proclama por todas partes la verdad, no solamente con su boca, también con su testimonio, con sus acciones, con una vida consagrada. Una buena tierra persevera, una buena tierra evidencia
la conversión verdadera que produce fruto. Un fruto en buenas actitudes para con otros. Un fruto que produce el Espíritu Santo que hay en nosotros. La palabra de Dios dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que una tierra que recibe la buena semilla, los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo creyente ha sido dotado por Dios para producir fruto. Miren lo que dice el versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muchos eran los que habían oído la parábola del sembrador, las enseñanzas de Jesús. Quizás muchos de ellos habían estado yendo con él como hasta el día de hoy por motivos incorrectos. Tal vez lo seguían por la comida, por los milagros o por interés, como el día de hoy. Pero déjeme preguntarle, ¿cómo está su terreno? ¿Cómo está su terreno? Tal vez usted sea el terreno del camino. O tal vez sea usted el de la piedra. O tal vez sea usted el terreno contaminado. O tal vez sea usted una buena tierra. Tal vez sea usted una buena tierra, pero tal vez no. Tal vez sea usted alguno de los tres ejemplos, pero no una buena tierra. Y eso se ve, ¿por qué? No hay frutos. No hay el aferrarse a la sana doctrina. No hay el aferrarse a la voluntad de Dios. No hay el aferrarse a el cuerpo de Cristo. Déjeme preguntarle, ¿cómo está su tierra el día de hoy? Todos puestos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Y vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro. Y vamos a preguntarle una vez más, ¿cuál es su terreno? ¿Cuál es el corazón que usted tiene? Tal vez alguien necesite postrarse delante y orar. Tal vez alguien necesite arreglar algo con Dios en esta tarde. O tal vez otros quieran dar gracias por haberles concedido una buena tierra. La verdad es que no es culpa del sembrador ni de la semilla, es culpa del terreno. Tal vez habrá alguien aquí que diga, no puedo recibir la palabra de Dios porque no he sido salvo, porque no quisiera que el sembrador prepare el terreno para la semilla. Tal vez habrá alguien que diga, yo reconozco en esta noche no tener a Cristo en mi corazón y quiero invitar a Cristo en esta tarde a mi corazón. Quiero empezar a hacer una buena tierra. Tal vez
alguien que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo. Queremos mostrarte cómo puede usted aceptar a Cristo en su corazón. Señor, tú has visto los corazones de mis hermanos que se han postrado. Señor, yo te ruego por cada uno de ellos. Señor, y yo juntamente con ellos me postro, Señor, reconociendo, Padre, que muchas veces fallamos y muchas veces endurecemos nuestro corazón y hay falta, Señor, de nutrientes, o tal vez falta de humedad en nuestro corazón, o tal vez hemos dejado contaminar nuestra tierra. Perdona, Señor, a cada uno de nosotros y ayúdanos. Permítenos ser buena tierra, Señor, para llevar fruto y frutos que permanezcan. Ayúdanos, te lo rogamos. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada uno que ha escuchado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser edificados en tu palabra. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.